Muy buenas tardes, amados oyentes, amigos, público en general. Estamos en su programa Escudriñando las Escrituras y esperamos que el día de hoy pues tengamos un estudio amena, un estudio que nos ayude a conocer más de lo que quedamos el miércoles anterior, de lo que es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Y para ello vamos a estar leyendo en el libro de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Voy a leer en nombre del Padre, el Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Versículo 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, es una historia interesante, preciosa, maravillosa del nacimiento de Jesucristo. Dice que estando desposada María estaba desposada, una muchacha, una joven, una judía. Ellas albergaban o ellas esperaban ser la afortunada, ser la madre del Mesías, del prometido. Dijimos el miércoles anterior, el programa anterior, que Jesús, ¿verdad?, nació en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, y su esposo o su prometido era José. José era el prometido de María, y María entonces, ¿verdad?, vino a ser la madre del Señor Jesús, Bien, ahora, cuando nosotros vemos acá la palabra del Señor de que Jesús, ¿verdad?, vino a ser un hombre como nosotros, un hombre de carne y hueso, un hombre que tuvo problemas, dificultades, dice Hebreos 2:18, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí mismo Hebreos 4:15 dice que también tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y también ya lo vimos el miércoles anterior, en Mateo 4, donde Satanás vino y lo tentó. ¿Tentó a quién? A Jesús. Bien, pero ¿cómo fue que vino Jesús? Bien, es interesante, dice que José estaba desposada con María. Antes que se uniesen, antes que se juntasen maritalmente, se halló que María había recibido en su vientre un niño. ¿En qué momento José vio esto? ¿En qué momento José se percató de que María estaba embarazada? Recuerde que José no se había unido a María maritalmente, era su prometida. Era una señorita, habían sido novia por cierto tiempo. Claro que eran diferentes los noviazgos de ahora, era todo totalmente diferente, era una cosa preciosa, maravillosa, conforme a la palabra de Dios. Y entonces, antes que se uniesen maritalmente, José ve que María está embarazada y él quiere irse secretamente. ¿Por qué quiere irse secretamente? Dice que era justo. Hay una gran enseñanza en José. Él quiso irse secretamente porque si él dice que María pues está embarazada y que le ha sido infiel porque él no ha vivido con ella maritalmente, sexualmente, entonces por supuesto van a apedrear a María. Eso era lo que sucedía, la iban a matar. Entonces José quiere irse secretamente. ¿Qué iba a pasar entonces? Iba a pasar algo muy interesante que José lo está asumiendo. José está cargando con esa responsabilidad que, repito, él no se había unido. Él era inocente, según él, ¿verdad? En este caso, María le había traicionado, María había sido infiel. Entonces él se va a ir secretamente, claro, él va a cargar con la culpa. La gente va a decir: miren qué increíble, José, casado con María, bueno, estaban desposados antes que se uniesen maritalmente, vino, la dejó embarazada y se fue. José estaba pensando en esto. José iba a hacerse responsable, ¿verdad?, de esto, porque él quería a María y él era justo y no quería infamarla. Vamos a ver en Lucas qué fue lo que sucedió. En qué momento que José se dio cuenta, qué fue lo que pasó en este caso. Y aquí tenemos una enseñanza maravillosa. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret. Estamos en Lucas 1, 26. Y una virgen desposada vamos a ver, leerlo, versículo 26. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, se asustó por sus palabras, pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob y para siempre, y su reino no tendrá fin. El versículo 34, Lucas 1:34, vea lo que dice María. Entonces María dice algo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Y es de esperarse, lógico. Una señorita que se le está diciendo que va a quedar embarazada en ese momento, sin conocer, ¿verdad? Maritalmente, estando con un hombre, era virgen. Mas ella sabe que ella está casada con José, están comprometidos, no se ha llegado el día de la boda, de la ceremonia. Y ahora el ángel le dice, una voz le dice que va a quedar embarazada en ese momento. Entonces ella dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ya cuando nosotros analizamos aquí conocer, analizamos el programa anterior, y está en Génesis capítulo 4, versículo 1, dice que Adán conoció a Eva. Cuando habla de conocer, se refería: no tengo relaciones sexuales con ningún varón. En este caso, con José no he unido en matrimonio todavía. Ahí mismo en Génesis 4:25 dice que Adán volvió a conocer a Eva y volvió a tener otro varón. Bueno, la palabra conocer aquí en este caso dice: no me he unido maritalmente, sexualmente a ningún varón. Respondiendo, versículo 35, respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Versículo 38 es totalmente contrario del versículo 34. Lucas 1:38. Repito, es contrario al versículo 34. En el 34 María dice: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Y María se opone a lo que le está diciendo el ángel. Pero en el versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué sucedió en este caso? Sucedió que viene el ángel y aparece a María. Ya sabemos que José tuvo un problema serio. ¿En qué momento? Vamos a verlo. Este caso de María, vamos a analizar qué trayecto de tiempo hay en esta aparición del ángel a María con la aparición del ángel a José, cuando le habla ya en Mateo 1:18, que le dice: el ángel está a José pensando irse secretamente por no difamar a María, porque María está embarazada y no es de él, por supuesto. Él cree que ha sido infiel. Entonces, ¿qué tiempo va a haber? Ahora lo vamos a estar analizando. Entonces aparece el ángel a María y le dice a María: ella va a tener un hijo en ese momento. María se asusta y María dice: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Entonces, aquí hay algo interesante, lo hemos analizado ya, lo hemos profundizado y pues hemos dado este estudio en otras ocasiones, que es muy importante que Dios, cuando empieza algo, pues Dios va a usar los medios y Dios va a usar inclusive ejemplos. En este caso de María, usó el ejemplo de Elizabeth. Elizabeth era pariente de María. Elizabeth era una anciana, ya viejita, era estéril. Ella se sabía que no podía tener familia, no podía tener hijos, y además era ya muy anciana. El ángel le dice: este es el sexto mes para la que llamaban estéril. Entonces eso reanimó a María, eso motivó a María, y eso fue lo que hizo que María entonces aceptara ser la madre de ese prometido, ese Mesías, ese Cristo, ¿verdad? Ese Jesús que iba a venir a salvar al mundo. Nuestra vida cristiana o nuestra fe cristiana depende de conocer, entender, reconocer que Dios de tal manera amó al mundo, el Padre eterno, Jehová Dios. Entendemos, como cristianos entendemos al Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Y entendemos que entonces el Padre de tal manera amó el mundo, de San Juan 3:16, que mandó a su Hijo unigénito. La palabra unigénito, pues único. Lo mandó a la tierra para que Él muriera por nosotros. Pero ¿cómo iba a venir Cristo si era Dios? Cristo era espíritu, igual que el Padre. No tenía cuerpo, no tenía sangre, no podía morir. Nadie lo podía ver. Entonces, ¿cuál fue el gran amor de Dios? De tanto del Padre como del Hijo, porque el Hijo aceptó venir. ¿A qué? A tener un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Jesús. Jesús significa Salvador. Dios viene, o Cristo, el Hijo, ¿verdad? El unigénito Hijo del Padre, viene a tener un cuerpo en la tierra. ¿Un cuerpo en qué momento? ¿O a través de quién? Dice que a través de María. Esa niña, señorita, que acepta ahora ser la madre de ese Salvador del mundo. El ángel le ayuda a ella para que ella tenga fe, para que ella acepte, porque ella no quiere aceptarlo, a ella le parece imposible. Le dice que Elizabeth, que Elizabeth ya está embarazada y es el 6º mes para la que llamaban estéril. Elizabeth era parienta de María y Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista. O sea, el niño que estaba en Elizabeth, esa parienta, ¿verdad?, de María, era Juan el Bautista. Entonces, versículo 39, ve lo que pasó. María acepta, versículo 38, acepta a ser la madre del Mesías, hágase conmigo conforme tu voluntad, dice aquí a tu sierva, y el ángel desapareció de su presencia. Versículo 39, estamos en Lucas 1:39. Si usted quiere estudiar la palabra de Dios, pues tiene que abrir una Biblia, tiene que tratar de observar, interpretar y aplicar, ir analizando para poder ir conociendo lo que dice la Biblia. La Biblia es para estudiarla, escudriñarla, sustraerle ese jugo celestial, ese jugo espiritual, como uno cuando abre una naranja, la toma, le quita la cáscara, la pela, abre un pedazo, como le hablamos popularmente, una tapa, un pedacito, y le sustraemos el jugo, ¿verdad? Le extraemos ese jugo a esa naranja o a esa caña. Bueno, aquí es sustraerle el jugo, esa enseñanza, no solamente leerla por leerla, es sustraerle, es sacar esa palabra. ¿Qué es Dios lo que quiere hablarnos a nosotros? ¿Qué es lo que quiere explicarnos? Bien, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa. ¿A dónde cree usted? A la montaña donde vivía ¿quién? Versículo 40. Y entró en la casa de Zacarías, el esposo de Elizabeth, ¿verdad? Entonces, María acepta ser la madre del Mesías. María, ahora cuando el ángel le dice que Elizabeth, su parienta, está embarazada, la cual era estéril, porque no hay nada imposible para Dios, eso motiva a María y a María le toma la palabra, dice, hágase conmigo conforme tu palabra. En aquellos días, María, dice que levantándose, fue entonces, ¿a dónde? A Judea, a una montaña de Judea. ¿Dónde vivía María? Vivía en Nazaret, en la provincia de Galilea. ¿Dónde vivía Elizabeth? Vivía en Judea, en las montañas de Judea. ¿A cuánta distancia? Estamos hablando de 120 kilómetros. 120 kilómetros. En aquel entonces esa caminata no era fácil. Estamos hablando de 120 kilómetros y entonces eso tenía un caminar más o menos. La gente que a pie caminaba rápido, muy rápido, duraba de 8 o 10 días. El caso de María, posiblemente, ella lleva unos acompañantes, posiblemente, y si van burritos, no se sabe, ella fue. Y se estima más o menos 15 días en esa caminata. Entonces María se levanta deprisa. Ahora, ha aceptado ser la madre del Mesías, pero ahora ella quiere ir a constatar, quiere ir a visitar a Elizabeth. Repito, Elizabeth era la madre de Juan el Bautista. Vamos a verlo acá, vamos a analizarlo. Versículo 41. Y aconteció, estamos en Lucas 1:41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, escuche, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, cuando entró María, que llegó a la casa de Elizabeth, dice que la criatura saltó en su vientre. ¿Cuál criatura? Tenemos, para interpretar la Biblia, lo que conocemos como hermenéutica, hay varios puntos importantes para poder dar la interpretación correcta y una se llama el contexto. El contexto es versículos antes y versículos después. En este caso, el versículo 42 nos explica cuál criatura. Vamos a ver a cuál criatura se refiere. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vamos a verlo aquí.
y exclamó a gran voz y dijo, ¿quién dijo eso? Elizabeth, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 41 para entenderlo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Eso se lo está diciendo a María. Y bendito el fruto de tu vientre. Le está diciendo eso ¿a quién? Al fruto del vientre de María. Ahora, es interesante analizarlo. Hay cosas de Dios maravillosas. ¿Cómo se dio cuenta Elizabeth? Si Elizabeth vivía 120 kilómetros. Ahí en ese tiempo no había celular y no había todos los medios tecnológicos de ahora. Eran 120 kilómetros. María apenas quedó embarazada. Ella dijo, aquí a tu sierva, le dijo al ángel. Y ella se levantó y se fue a donde María, que duró como 15 días. Y cuando María llega donde Elizabeth, ya Elizabeth sabe que María tiene un niño en el vientre. Le dice, bendito el fruto de tu vientre. Ahora, la criatura, ¿cuál criatura fue que saltó? Veamos el versículo 43. Dice Elizabeth, ¿por qué se me concede esto a mí? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre, aquí hay una enseñanza, tiene que ir observando. Escuche lo que dice. La madre se refiere a María. De mi Señor se refiere a ¿quién? A Jesús. Y este niño, ¿cuánto tiene de gestación? Recuerde que María dice que acepta ser la madre del Mesías, de Jesús en este caso, ¿verdad? Y dice que en aquellos días, vamos a poner que duró 2, 3 días, 4 días, ¿verdad? Cuando el ángel se fue de la presencia de María, María quedó ya embarazada bíblicamente. Ahí ya hay un fruto en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. En aquellos días, estamos hablando, no sé, ¿cuántos días? 2, 5, póngale 5 días, 7 días. Y luego camina 15 días para llegar a donde Elizabeth, estamos hablando alrededor de 22 días. Póngale 20 días. Entonces cuando Elizabeth dice, bendito el fruto de tu vientre, se refiere a un niño de 20 días. Y cuando le dice aquí a María, ¿por qué se me concede? Versículo 43. Si usted está ahorita, recientemente sintonizándonos, estamos en Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre, se refiere a María por supuesto, de mi Señor, se refiere a una criaturita de escasos 20 días. Venga a mí, dice el versículo 43, porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces la criatura que saltó de alegría en el vientre, el versículo 41, ¿se refería a quién? A Juan el Bautista. Juan el Bautista, recuerde que cuando el ángel le apareció a María, Elizabeth tenía ya 6 meses de gestación. Ahora en este caso, entonces ya tiene 6 meses, 22 días. Juan el Bautista dice que salta en el vientre de Elizabeth. ¿Por qué saltó? Porque dice que llegó María y saludó ¿a quién? A Elizabeth. Pero ¿fue la salutación de María? Creemos que no. Elizabeth está hablando de que ese Señor que viene en el vientre de la Virgen María, ese es el mismo Dios, esa es la presencia de Dios, llega donde Elizabeth, y Elizabeth es llena del Espíritu Santo, y la criatura que está en el vientre de Elizabeth es llena del Espíritu Santo y salta de alegría. Juan el Bautista tiene una gran relación con Cristo, con Jesús, ¿verdad? Bíblicamente nació 6 meses antes y bíblicamente murió 6 meses antes. Y hay toda una gran enseñanza sobre referente a Juan el Bautista. Juan el Bautista bíblicamente en Isaías 40, versículo 3, dice que es la voz que clamaba en el desierto. Dice, voz que clama en el desierto, ir y preparar el camino a Jehová. Eso está en el libro de Isaías 40, versículo 3. Y la profecía cumplida está en Mateo 3:3. De la voz que clamaba en el desierto. Esta es la voz que clamaba en el desierto, refiriéndose a Juan el Bautista. Bien, entonces aquí el Señor Jesús ya tiene 22 días en el vientre de la Virgen María, ¿verdad? Eso es lo que tiene 22 días únicamente. Y ahora, ahí mismo, al llegar donde Elizabeth, Juan el Bautista salta en el vientre de Elizabeth. Juan el Bautista que ya tiene 6 meses, 22 días. Ahora, versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Entonces María dijo, escuche lo que dijo María, porque es muy importante, hermanos, hacer lo que dice la palabra de Dios. A Pedro en una ocasión lo echaron a la cárcel con Juan,
y luego lo amenazaron y le hicieron hoy estamos escuchando de que hoy están siendo liberados una cantidad de presos, bueno, que Dios guíe a las autoridades, los que están haciendo y los que están saliendo, que aprovechen esa gran oportunidad de salir libres y comenzar a ordenar las cosas. Bueno, es una belleza que puedan estar libres, pero que ordenen las cosas y que no caigan otra vez en los problemas que a perjuicio del resto de la humanidad. Pero a Juan y a Pedro lo echaron a la cárcel. Y allá era diferente, porque era una cosa terrible, los azotaban terriblemente, los maltrataban terriblemente, y luego entonces, por miedo de todo el pueblo que seguía a los discípulos, lo dejaron libres, y les pusieron una cláusula, y le dijeron, mire, en Hechos, le dice a Pedro y a Juan, los vamos a dejar libres, pero no prediquen en el nombre del Señor, no prediquen a ese Señor, no prediquen a Jesús. Y Pedro dijo algo muy importante, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Es importante, hermanos, ver lo que dice la palabra de Dios para que usted haga lo que dice Dios y no lo que dicen los hombres. Porque los hombres todos fallamos de una u otra manera. Aquí lo más importante no somos nosotros los hombres. Cuando nosotros escuchamos siervos de Dios o mujeres de Dios, como quiera llamársele, aún en la política donde sea, todos somos una pelotita de barro, ¿verdad? Bueno, una pelota grande de barro. Blanca, negra, fea, bonita, como quiera llamarle, más flaquito, más gordito, todos somos barro. De tierra somos hechos y a la tierra volveremos. Lo más importante es lo que demos nosotros o lo que hagamos por bienestar de la humanidad, y en este caso lo más importante es enseñar efectivamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es lo más importante que debemos de enseñar. Y aquí entonces es muy importante que usted escuche lo que dice el versículo 45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Entonces María, versículo 46, dijo, engrandece mi alma al Señor. O sea, María nunca buscó pleitesía para ella, nunca buscó grandeza para ella. Nunca María comenzó a decirle que le hicieran estatuas o le hicieran pedestales, ni mucho menos. Ella, vea lo que sigue diciendo María, versículo 46, y María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues de aquí en adelante me dirán bienaventurada todas las generaciones. María, cuando dice bajeza, no está hablando de una reputación mala, no está hablando de una mujer pecadora, ni mucho menos, era una santa y virgen María, una preciosa muchacha, pero lo que ella está viendo y analizando es ella, ser la privilegiada, la bendecida, para ser la madre del Mesías, o sea, del Salvador del mundo. Eso es fenomenal. Entonces ella reconoce la bajeza, o sea, la condición tan pequeña, que era una mujer como todas las mujeres. Imagínense que María hubiera sido esta profecía en estos días, y que hoy una muchacha de San José hubiera sido María, y que esta muchacha del barrio pues sea la privilegiada porque es virgen, se guardó virgen, que bueno, que ojalá que Dios pues haga un milagro en tantas familias, que podamos educar a nuestras familias, podemos educar a nuestros hijos y que luchemos como padres responsables. Si traemos hijos al mundo para educarlos conforme a la palabra de Dios y inducirlos y guiarlos en lo que dice la palabra de Dios. En aquel entonces se guardaban en virginidad. Hoy, bueno, digamos que hoy hay una virgen, una muchachita virgen, y está entonces la madre del Mesías. Y que entonces después de eso, de un año, ya todo el mundo diga que esa muchacha es la madre de Dios. Eso es increíble. O sea, hay que tener algo tan, sanamente tan, no sé cómo se le podría llamar. Eso no se puede entender. Imaginen que María nació 4000 años después que Dios había formado a Adán y a Eva. María nace 4000 años. Dios tiene millones y millones de años bíblicamente. O sea, hablamos del Padre, hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu Santo. Es más, Cristo en sus últimos días, en San Juan 17:5, si gusta leerlo, San Juan 17:5, todo lo que diga, analícelo en la palabra de Dios. Y cuando estoy un predicador, o a su pastor, o a su líder, que lo que dice, que verifique que esté en la palabra de Dios. Porque mucha gente dice muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, en San Juan 17:5 Cristo dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué interesante esto. Cristo está hablando que Él vive antes del mundo. Ahora, bíblicamente Dios forma a Adán y a Eva, y 4000 años después nace María, ¿verdad? María no puede ser la madre ni de Adán ni de Eva. O sea, sabemos que 4000 años después nació, ¿verdad? Es como que alguien diga que va a ser la madre de su papá, una niña de 15 años es la madre de su papá que tiene 80 años. O sea, y se queda muy corta el ejemplo.
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue algo muy importante, muy interesante. Es que Cristo es Dios, o sea, Cristo es ungido, igual que Mesías, ¿verdad? En griego, en hebreo, Cristo está en griego, Mesías en hebreo, para hablar del ungido, hablar de Cristo, hablar del Rey, hablar de Dios. Cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros, Dios vino a estar con nosotros, pero ¿de qué forma? Entonces Dios ocupa un vientre. Hoy está de moda eso. Hoy ninguna virgen se asustaría que le digan que puede tener un hijo, ¿verdad? En aquel entonces sí. Dios ocupa una virgen santa, un vientre virginal, un vientre, o sea, una mujer santa, una niña santa, una mujer que nunca ha tenido relaciones con nadie, sexualmente hablando. ¿Para qué? Para que por obra del Espíritu Santo formara en él un vientre, un feto en ese vientre. Y ese cuerpecito es el cuerpo de Jesús. Para que Cristo, que es Dios, que no tenía cuerpo, ni tenía sangre, pudiera venir a tener un cuerpo. En San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, San Juan 1:1. Y ahí en el versículo 14, San Juan 1:14 dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Hebreos, capítulo 5, si usted gusta leerlo, versículo 8, si usted lo analiza, usted va a ver ahí que hay una porción que nos habla, Cristo dice, vea lo que dice Cristo, vamos a leérselo para que lo analice bien. Hebreos dice así, Hebreos, vamos a verlo, 10:5 es, 10:5, Hebreos 10:5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿quién está hablando? Vamos a ver que se habla de Cristo. Usted puede leer todo el capítulo del versículo 23 y lo va a entender. Versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. O sea, Dios prepara un cuerpo en el vientre de la Virgen María para que venga Cristo a tener un cuerpo, para que tenga sangre, para que tenga carne, o sea, para que pueda ser un ser humano. Entonces, aquí lo que vemos bíblicamente, María no puede ser la madre de Dios, ni del Padre, ni del Espíritu Santo. Es algo erróneo, antibíblico. María no puede ser la madre, ni se le puede llamar. Ella nunca buscó eso que era imposible, ser la madre de Dios. Cuando se habla que María es la madre de Dios, pues la gente pues tiene más reverencia a María que al mismo Dios, ¿verdad? Pero María nunca buscó eso, porque María no fue la madre de Dios, ni es la madre de Dios. Una niña que nació 2000 años después que nació la primera, o fue formada la primera pareja, que era Adán y Eva. Y Dios, que se refiere al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, tiene millones y millones de años, o sea, no tiene principio ni fin. Entonces Dios, por obra del Espíritu Santo, forma un niño en el vientre de la Virgen María para que venga Cristo. Ese niño se llamó Jesús, que significa Salvador. De ahí en adelante es cuando nos vemos nosotros que entonces se llama Jesucristo. O sea, Cristo, que es Dios, Jesús, que es humano, ¿para qué? Para que pueda tener un cuerpo y morir en la cruz del Calvario bíblicamente y pueda salvar la humanidad. Luego continuaremos hablando al respecto de eso, de lo que es entonces Cristo y de lo que es Jesús. Entonces María es la madre de Jesús y no la madre de Cristo. María es la madre de Jesús y no la madre de Cristo. Muy bien. Ahora, ¿qué aconteció? Si usted se va aquí al versículo 56, porque nos quedan ahí unos 5 minutitos para dejar este mensaje, luego lo vamos a continuar. Es una serie de estudios bíblicos, ¿verdad? Luego vamos a continuarlo. Ahí mismo Lucas 1:56. Y se quedó María con ella, ¿verdad? Y se quedó María como 3 meses. Después se volvió a su casa. Entonces dice ahí mismo, Lucas 1:56. Y se quedó María como 3 meses, después se volvió a su casa. María se quedó 3 meses en la casa de Elizabeth y luego volvió ¿a dónde? A su casa. ¿Dónde era su casa? En Nazaret. ¿Quién vivía en Nazaret? ¿Quién estaba esperándole? Era su prometido, era su novio. Pues era José, estaba esperándole. Entonces, cuando María regresa a Nazaret, ya viene con 4 meses de embarazo. 3 meses que se quedó donde Elizabeth,
15 días más o menos, 22 días que había ido para allá, 15 días, 22 días para acá, estamos hablando de 4 meses y medio. José entonces dice que es cuando él ve a María, ve que viene embarazada y él sospecha o piensa que María le fue infiel. Entonces él pensando en esto, es cuando aparece aquí del versículo, váyase a Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces ahí está la gran enseñanza. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuánto lapso de tiempo hay entre este acontecimiento de José y este acontecimiento de María? Más o menos 4 meses y medio. Por supuesto fue primero el de María, el ángel le apareció, María se va a donde Elizabeth, montaña de Judea, que estaba a 120 kilómetros de Nazaret donde vivía, luego regresa a Nazaret y cuando llega, dice la palabra de Dios, que José, por supuesto, llega a recibir su esposa, porque en esos días se iban a unir ya como matrimonio, a celebrar sus bodas, y viene con 4 meses de embarazo. ¿Y cuál? ¿Qué había en ese vientre? Pues en ese vientre había, bíblicamente, ese niño Jesús, que significa Salvador. ¿Qué significa Salvador? Continuaremos luego, posteriormente, hablando ya al respecto de qué papel importantísimo jugó entonces María, qué es el papel de Jesús, hablando ya de Jesucristo, pero María tuvo un gran privilegio de ser la madre del Salvador del mundo. No que ella sea la salvadora, no, ser la madre del Salvador. Porque si ella hubiera sido la salvadora del mundo, entonces ¿para qué Dios iba a mandar a Cristo? ¿Para qué Cristo iba a venir a padecer? María lo hubiera hecho directamente. No, es que ella fue un vaso precioso, como usted y yo podemos hacer, un vaso precioso, un vaso limpio, con ninguna fama, ni con ningún galardón, ni mucho menos, ¿verdad? Porque María mismo dijo: la sierva del Señor. Todo siervo, recuerde que un siervo es un empleado o es un siervo, en aquel caso era un animalito, pero un siervo es una persona, es un servidor de su amo, de su Señor. Entonces así es que, amado amigo televidente, que nos escucha, usted puede llamarnos a los teléfonos, puede escribirnos y continuaremos con este tema el próximo programa. Hagamos una oración esta tarde. Si usted no ha aceptado a Cristo, vea lo que hizo Cristo. Venir a tener un cuerpo en el vientre de la Virgen María, para padecer por usted, para morir por usted y por mí. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que cuando usted le acepta como Salvador, su vida va a ser diferente, su vida va a ser una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, que usted sería una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Tal vez las cosas no están caminando bien, tal vez las cosas no andan bien, pero bíblicamente, si usted acepta a Jesucristo, no es que todo se va así a corregir como arte de magia, pero sí tenemos una certeza que de ahí en adelante podemos comenzar a servir y a glorificar a Dios. Diga: Padre amado, en este momento acepto a Cristo como Salvador y Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura. Te lo pido a todo Jehová Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si ha hecho esta oración, comuníquese con nosotros. Dios le siga bendiciendo hasta el próximo programa. Bendiciones.